Ecuador 2023, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Ya estamos de regreso con la información. Nos acompaña aquí en los estudios de FM Mundo Esteban Ron, analista político, abogado constitucionalista también. Esteban, qué gusto. Buenas tardes. El gusto es mío. Gracias por la invitación, Gisela. Esteban, ¿cuál es el legado que deja el presidente Guillermo Lasso de cara a estas elecciones anticipadas? Deja pronto el gobierno un nuevo presidente. ¿Cómo nos queda el Ecuador? Yo creo que no podemos hablar básicamente de un legado, ¿no? Sino podemos hablar de un estado situacional de cada una de las variables que forman parte del Estado. Si hacemos una reflexión en las variables más amplias, la política, la jurídica, la económica, la social, inclusive la cultural, digamos que hay un déficit de presencia del Estado. Creo que esa es la mejor definición. En el ámbito económico, respetuoso de quienes nos ven y nos escuchan, prefiero no pronunciarme ya que no es materia de mi experticia. Pero si nos vamos al tema político, en lo que tiene que ver con la estabilidad de la administración pública, lo que se generó es una perspectiva de que el Estado ecuatoriano era obeso. Y en este momento nos quedamos con un Estado insuficiente, es decir, sin un conocimiento para que haya presencia a efectos de solventar las necesidades más básicas del Ecuador. Y eso está claramente manifestado en que, Gisela, la agenda, el seteo de agenda gubernamental y de políticas públicas ha cambiado. ¿Cuáles son los espectros básicos de la política pública ecuatoriana, inclusive por mandato constitucional? Salud, educación y por ahí un poco el tema del empleo. En este momento la seguridad es prioridad número 1 y ha sido desplazada, según las últimas encuestas, en general, la educación como tal. Entonces, ahí vemos que ya no existe una presencia del Estado. Hablemos del ámbito jurídico un poquito, que es un poco más mi experticia. Nada más una cosa, hablabas de que teníamos un Estado obeso, hoy ese Estado es insuficiente, dijiste, para las necesidades tremendas que tenemos los ecuatorianos hoy en día. Sin embargo, eso... simplemente me quedó ahí una duda. ¿Estado obeso lo seguimos teniendo? Lo que pasa es que es incapaz para solventar los problemas. Sí, Gisela, definitivamente. El estado obeso del que se hablaba a un estado insuficiente no necesariamente tiene que ver con el número de servidores públicos. Recordemos que en la primera fase de este gobierno existieron casi 2.000 despidos del sector público, pero nunca se entendió cómo funciona el mismo. El arte de gobernar, lo básico, entender funciones y atribuciones desde que un candidato es candidato y luego pasa a ser, en este caso, gobernante, es lo básico. Y creo que lamentablemente el presidente Lasso y su staff ministerial nunca terminaron de entender las correlaciones internas del Estado. De hecho, mira, por ejemplo, las propuestas de gobierno que existió en su momento eran bastante retóricas, pero quienes entendemos un poquito más allá de las competencias estatales, decíamos, son imprecedentes. Mira lo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana, una consulta popular que fue anunciada desde el minuto número 1, que se anunciaba el primer año de gobierno, fue ejecutada 2 años después. Mira lo que pasó en el ámbito de educación superior. Yo me desempeño como decano en la UISEC, ¿sí? Y estábamos atentos de cualquier tipo de reforma que podía darse en el ámbito de educación superior, el cambio, supresión de CENESID y demás. No se ejecutó absolutamente nada. La victoria de Guillermo Lasso, que es en el tema de salud con la liberación de las vacunas y el acceso a las mismas, ¿sí? Pero después no vemos absolutamente nada. Entonces, y eso, dices, tiene que ver mucho con la incapacidad o la falta de conocimiento del funcionamiento del Estado. Hoy en día nos enfrentamos a unas elecciones. Estamos hoy decidiendo quién nos va a gobernar después de Guillermo Lasso. Y pensando en el concepto que tú dices, realmente nuestros candidatos, no digamos cuál, pero hablando de los 8 binomios a la presidencia, ¿realmente conocen el funcionamiento del Estado o debería, a través del Código de la Democracia, poner una normativa que permita que quienes intenten llegar a la presidencia del Ecuador por lo menos estén informados de cómo funciona el Estado para ejercerlo? Mira, Gisela, lamentablemente por el esquema constitucional de la candidatura universal no se pueden hacer ese tipo de restricciones. Esa responsabilidad cae en las organizaciones políticas que tanto nos adeudan en este momento. Nosotros decimos que Ecuador es el país con candidatos sin organización política y de organizaciones políticas sin candidatos. Y los procesos de formación de los candidatos están totalmente inhabilitados, son inútiles y nulos por parte de las organizaciones políticas. Ellas son las que tienen que preparar a los candidatos a efectos de que el candidato llegue con conocimiento del Estado cuando ya hace el ejercicio público, ¿sí? No es una responsabilidad per se del elector, ¿sí? Y el candidato tiene que ser consciente de sus deficiencias
al momento de candidatizarse. Los conocimientos básicos de administración pública, algo de derecho constitucional y el funcionamiento del Estado en este momento son imperantes en la actividad política ecuatoriana, porque si no vamos a quedarnos con propuestas y nunca vamos a ver un resultado. Pero esa responsabilidad de los partidos políticos en el Ecuador va mucho más allá, ¿no? Porque hoy vemos que en estas elecciones se han mostrado algunos partidos de alquiler, ¿no? Que se alquilan para el momento, nada más para lanzarse a las candidaturas, y esto nos hace ver que son muchos de ellos candidatos que no tienen una estructura detrás que los respalde. ¿Y qué quiere decir eso? Que simplemente le puede pasar lo que le pasó a Guillermo Lasso, ¿no? El no tener una fuerza en la asamblea que le permita gobernar. Las alianzas electoreras son las que luego pasan factura, porque se genera una deuda política para con la organización política que efectivamente auspicia una candidatura. La teoría nos habla de 3 estratos de una persona que cuando pasa de candidato a gobernante. Te lo explico rapidísimo. Primer estrato, en el ámbito personal. Muchos de los candidatos en el ámbito personal es lo que genera esa adhesión del elector, ¿sí?, de lo que tenemos en la actualidad. En segundo, el segundo estrato es la militancia que tiene dentro de una organización política estructurada. ¿Para qué? Para que el voto no solo sea personal, sino también ideológico y que acarree una funcionalidad. Y finalmente, es la experiencia que puede tener dentro del sector público o la administración. Ahí es cuando un candidato tiene una estabilidad de estos 3 ámbitos y pasa a ser un gobernante adecuado. Lamentablemente en el Ecuador no tenemos ningún candidato de los 8 binomios que cumpla eso. Tenemos una única candidata que es orgánica de un proceso histórico político, pero tiene otro tipo de déficits. Hay otros candidatos que saben mucho de administración pública y que tienen un ámbito personal intachable, pero no tienen esa militancia en la organización política. Entonces, nos estamos volviendo parte de un proceso histórico en el cual estamos personalizando a la política. Y esto es muy complejo, ya pasó en Colombia, y si nosotros no vemos en el derecho comparado, en la política comparada, esto, no nos estamos poniendo una banda y estamos ciegos. ¿Qué es lo que pasa cuando la política se vuelve personalista? El proceso gubernamental, gubernativo, esa gobernanza que tiene que darse con la asamblea, se va rompiendo, porque nuestro esquema electoral, Gisela, está hecho para tener representación política partidaria y no personal. Recordemos una cosa, votamos por listas cerradas y bloqueadas, votamos en plancha, votamos por lo que la organización política nos da en su estructura, ¿sí? Y tenemos un método además que, digamos que favorece en algo la representación minoritaria. Y cuando tú no tienes esa disciplina política partidaria entre el gobernante, presidente y una asamblea, empieza con esta conflictividad. Y tal cual lo que tú dices acertadamente, lo que pasó con Guillermo Lasso. Alianza estrictamente electorera, que finalmente quienes promocionaron el juicio político fue el propio partido que estuvo auspiciando su candidatura en esa alianza disímil, disconforme, hueca, perdón la expresión. Entonces, si no aprendemos de eso, el sistema electoral, el sistema democrático llega a implosionar internamente. ¿Y qué es lo que pasa? Luego, como electores, no confiamos en el sistema y cualquier candidato que llegue a instancias de decisión gubernamental empieza con una ilegitimidad natural. Y eso no queremos que llegue, porque si no el país se vuelve ingobernable. Caso Perú. Dejo solo para que se sepa más o menos lo que está pasando, ¿no? Y las prioridades nunca van a ser atendidas por el gobernante, porque se dedica solo a defenderse, Gisela, de los ataques políticos, cuando tiene otras cosas que hacer en este momento. Ahora, brevemente, Esteban, ¿cómo has visto la jornada? Estamos, no solo que es unas elecciones especiales, porque han sido anticipadas, sino también por toda la coyuntura alrededor, ¿no? Estamos votando, yendo a las urnas, muchos de nosotros con temor debido a la inseguridad que vivimos. ¿Cómo has visto la jornada electoral? Partamos de la premisa que en el Ecuador el voto es obligatorio, entonces nos vemos como electores, como ciudadanos obligados a votar. Es decir, yo creo que si no tuviésemos la obligatoriedad, sería otro el escenario. El ambiente de temor, esperemos que no sea un ambiente de terror. Cuando en ciencia política se habla del paso del temor al terror, es bastante complicado. Gracias a Dios, gracias a la organización electoral, no estamos teniendo ningún tipo de situaciones anómalas. No hay, ni siquiera se han reportado temas de criminalidad organizada. No hay brotes de violencia. No hay brotes de violencia. Y criminalidad, que es lo que más se tiene miedo en este momento, y que en ese sentido esperemos que no pase a que terminemos en paz esta jornada. Sí, exacto. Y después de eso, que el Consejo Nacional Electoral lo que tiene que hacer es hablar de resultados desde la oficialidad. ¿Sí? Estos ofrecimientos vacuos que a veces se lo realizan, Gisela, y te dicen a las 20:30. ¿Pero es posible? Yo creo que... ¿Es posible hoy mismo, como pidió el presidente, tener los resultados? Yo creo que vamos a tener tendencias, ¿sí? Tendencias, pero no irreversibles.
¿Por qué? Por la dispersión de candidaturas que existen, ¿sí? Los porcentajes que se vieron cuando las encuestas todavía se podían promocionar. Entonces hay que estar a la oficialidad. Y ahí sí la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, para que no nos ofrezcan resultados inmediatos, sino para que nos digan en qué momento y a qué hora se va a poder ver que una tendencia es de carácter irreversible. Porque si las diferencias entre candidatos que estén en segundo o tercer puesto son mínimas, el Consejo Nacional Electoral no debe ofrecer resultados. Ya lo hizo en el 21 cuando ofreció el conteo rápido de manera exacerbada y luego entre los propios consejeros se desmentían. Recordarás tú con el caso de Yacu Pérez y el propio Guillermo Lasso. Esperemos que eso no suceda, ¿sí? Y partir de la premisa más básica de la democracia, el respeto en todo sentido. Ciudadanos, electores, autoridad, principalmente con oficialidad. Eso es todo lo que esperamos de esta jornada, Gisela. Esteban, te agradezco muchísimo. A ti por la invitación, siempre honrado. Una buena tarde. Nos acompañó Esteban Ron, analista político y abogado constitucionalista. Esto es Decisión 2023.